La ley aduanera es un conjunto de normas jurídicas que regulan la entrada y salida de mercancías del territorio nacional, así como los medios de transporte y el despacho aduanero. En México, esta ley establece las bases para el comercio exterior, el control aduanero y las obligaciones de quienes participan en operaciones de importación o exportación. El objetivo principal de la ley aduanera en México es regular y facilitar el comercio exterior, garantizando el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y fiscales de los contribuyentes. Esta ley se aplica a la entrada y salida de mercancías al territorio nacional, así como los medios de transporte utilizados. El sujeto, base o tarifa será aplicada independientemente del bien, ya sea el 16% o la tasa del IEPS si en este caso lo aplica, o si no también hay otros porcentajes como el ad valorem, que es el porcentaje del valor en la aduana de la mercancía. Están los porcentajes específicos, que es la tarifa monetaria específica por unidad de medida, y los mixtos, que es una combinación de los dos anteriores. Ahora, un arancel es un impuesto que se aplica a los bienes y servicios importados o exportados, con el objetivo de regular el comercio internacional y proteger la producción nacional. Los aranceles pueden ser impuestos como un porcentaje del valor de la mercancía ad valorem, una cantidad por unidad específico o una combinación de ambos, mixto. Además de proteger la industria nacional, los aranceles también sirven como fuente de ingresos para el gobierno. Además, el Impuesto General de Importación (IGI) o arancel, la ley aduanera establece otros impuestos que pueden gravar la importación de mercancías. Estos incluyen los anteriormente mencionados: el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre producción y servicios, el impuesto sobre automóviles nuevos y el derecho de trámite aduanero, según a la información del SAT. A continuación se detallan los impuestos mencionados. El Impuesto General de Importación (IGI) es un impuesto que se aplica a las mercancías que ingresan al país y su tasa puede variar dependiendo del tipo de producto y su origen. Impuesto al valor agregado (IVA) se aplica a la mayoría de los bienes y servicios, incluyendo las importaciones con una tasa del 16% en México de acuerdo con el SAT y las leyes establecidas. Impuesto especial sobre producción y servicios, IEPS. Se aplica a ciertos bienes como cigarros, bebidas alcohólicas, combustibles, entre otros. Su tasa puede ser fija o variable dependiendo del producto. Impuesto sobre automóviles nuevos, ISAN. Se aplica a la importación de automóviles nuevos con tasas que varían según el precio y el tipo de vehículo. Derecho de trámite aduanero, DTA. Es un derecho que se paga por el uso de los servicios aduaneros para la importación de mercancías. Además de estos impuestos, también existen las cuotas compensatorias, que son medidas arancelarias que aplican a los productos importados que se considera que están siendo objeto de prácticas desleales de comercio como un dumping o las subvenciones. La Principales obligaciones del importador en México son registro de patrón de importadores y el registro federal de contribuyentes. El importador debe estar inscrito en ambos patrones ante la autoridad fiscal. Las principales obligaciones son documentación aduanera, pago de aranceles e impuestos, cumplimiento normativo, clasificación arancelaria, contabilidad y registro, veracidad de la información, responsabilidad solidaria. Además debe de facilitar la información, documentación necesaria al agente aduanal para el despacho de mercancía. Momento de causación. El momento de causación, en términos contables y fiscales, se refiere al instante en el que se reconoce un ingreso o gasto cuando se nace una obligación fiscal independiente de cuando se realice el pago o cobro. En otras palabras, el momento en que se devenga un ingreso o gasto o se genera una obligación tributaria. El valor de transición es un precio pagado o por pagar por las mercancías en transacción comercial, ajustado según lo corresponda. Es el método principal utilizado en la valoración aduanera. Este valor se basa en el precio real de la venta para exportación, incluyendo gastos adicionales como transporte seguro y siempre que no estén incluidos en el precio de venta inicial. Es importante destacar que existen otros métodos de evaluación aduanera que se pueden aplicar en casos donde se puede determinar el valor de transacción. Por ejemplo, se puede recurrir al valor de mercancías idénticas o similares o a métodos de deductivos o computados.
Pedimentos y documentos anexos. El pedimento es un documento electrónico que declara la información de las mercancías, régimen aduanero, valor, fracción arancelaria, facturas, restricciones y demás cosas. Su presentación activa el mecanismo de selección automático según el artículo 36 de la ley aduanera. Los documentos anexos se señalan en el artículo 36A de la ley aduanera, que son la factura digital o documento fiscal, la documentación de transporte, comprobación de regulaciones no arancelarias, certificados de origen y declaraciones de preferencias arancelarias, garantías aduaneras cuando el valor declarado sea inferior al estimado, dictámenes de peso, volumen o identificación de serie, marca, modelo, según corresponda. En regímenes aduaneros se encuentra según el artículo 90 de la ley aduanera. Como número uno está el definitivo, que es la importación y exportación definitiva de mercancías. Como número dos tenemos los temporales, que es la importación temporal y exportación temporal. El depósito fiscal como número 3, que serían las mercancías almacenadas bajo control aduanero sin pagar contribuciones hasta su salida. Como número 4 tenemos el tránsito aduanero, que sería el interno entre aduanas nacionales e internacional hacia otro país. Como número 5 tenemos la elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, que serían operaciones dentro de instalaciones aduaneras autorizadas. Como despacho aduanero tenemos que es un conjunto de actos y formalidades para entrada o salida de mercancías, según tráficos y régimen, utilizando el sistema electrónico aduanero. Y el proceso deben de presentar electrónicamente el pedimento y anexos. Esto lo señala el artículo 36 y el 37 de la ley aduanera. El pago de contribuciones y cuotas compensatorias, el posible reconocimiento físico, no intrusivo, muestreo o dictamen según el caso, multas y créditos fiscales en caso de irregularidades. Los participantes pues pueden ser la agente aduanal, importador, exportador, que pueden despachar directamente cumpliendo requisitos fiscales legales. Seguimos con otro punto, que es el reconocimiento aduanero. El reconocimiento aduanero es un acto de autoridad que se lleva a cabo por personal de servicio de administración tributaria, que es SAT, en las aduanas de México. Se caracteriza por 4 puntos. Primero, obligatorio. Se determina por un mecanismo de selección automatizado, conocido como el semáforo aduanero. Si la luz es roja, se activa el reconocimiento. 2. Realizado por la autoridad. Lo llevan a cabo verificadores aduanales del SAT. 3. Objetivo. Verificar la exactitud de lo declarado con el pedimento aduanal, que son el documento oficial de importación o exportación, con la mercancía física. Esto incluye cantidad de la mercancía, características y descripción, clasificación arancelería, cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, origen de la mercancía. Otra característica principal son las consecuencias. Si se detectan irregularidades, la autoridad puede imponer multas, retener la mercancía o incluso iniciar un procedimiento administrativo en materia aduanera, más conocido como el PAMA. Otro punto importante es el abandono de mercancía. El abandono de mercancía en contexto aduanero mexicano es una situación legal, por lo cual productos que se encuentran bajo el control aduanero pasan por propiedad del fisco federal, o sea, el Estado. Debido al cumplimiento de ciertos plazos o condiciones por parte de los interesados importadores o exportadores, está regulado principalmente por la ley aduanera. Existen 2 tipos principales de abandono. Primera, abandono expreso. Ocurre cuando el interesado, propietario, consignatario o destinatario de la mercancía manifiesta por escrito a la autoridad aduanera su voluntad de abandonar las mercancías en favor del fisco federal. Aunque parece una solución sencilla, implica un proceso y ocasiones puede generar costos asociados al manejo y la gestión de la mercancía hasta su disposición final. Segundo tipo importante, abandono tácito. Este tipo es más común y ocurre cuando el interesado no retira las mercancías de los recintos fiscales o fiscalizados, entre comillas, almacén aduaneros, dentro de los plazos establecidos por la ley aduanera. Los plazos varían según el tipo de mercancías y de importación. 2 meses para mercancías que hayan sido embarcadas por las autoridades aduanales, por ejemplo, un PAMA, y no son retiradas después de ser notificados la resolución. Aparte de que pasamos el punto de abandono, como auxiliar de administración pública. Por ejemplo, declarar con exactitud los datos en el pedimento, no conservar el documento original por el plazo legal, no permitir a un tercero no autorizado utilice su patente, no cumplir con lo adecuado en el reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento. Sanciones. Multas significativas a menudo más elevadas para el importador y que pueden ir miles hasta cientos de miles de pesos o un porcentaje de valor de la operación.